¿de qué estaba hablando? De la vía por donde viaja la señal. Ahora hablo de los receptores. Los receptores experimentan ahora, prácticamente les podría decir 3 situaciones, porque el libro primero te dice 2, después te dice 3, y aparecen anormalmente 3. 1, ya, los receptores presentan un fenómeno de adaptación, así se llama, adaptación, ya, así se llama, un fenómeno de adaptación, ¿sí? O si no, experimentan un fenómeno de adaptación parcial, o si no, los receptores no se adaptan. Entonces, ¿qué pasa con los receptores estos que recogen señales físicas o químicas y las traducen en señales nerviosas? ¿Sí? Estos receptores tienen la capacidad de alguna manera ya adaptarse parcial, total o no adaptarse. Esta adaptación es en función al tiempo. La adaptación es en función al tiempo. Por eso muchos de los receptores se adaptan con el tiempo. ¿A qué se adaptan? ¿Qué sería adaptarse, en otras palabras? En la palabra adaptarse quizás yo lo traduciría se acomodan, ¿ya? O si quieres tomarlo, se acostumbran, si quieres tomarlo un poquito para que me entiendan, ¿ya? Entonces, los receptores que se adaptan fácilmente, ¿cómo se entiende? Entonces, esto es de adaptación, así se llama, de adaptación rápida, así se llama, ¿sí? ¿Cómo serían? Son receptores que cuando, escúchame bien, recogen la señal. En este momento, si tú pones la mano a la mesa, a ver, hagan la respuesta, ¿qué va a pasar? En ese momento sientes la textura de la mesa, la temperatura de la mesa, muchas cosas más. Pero dejarlo unos cuantos segundos más, ¿será que va a seguir sintiendo eso? No. Ya no. Deja. Entonces, es como cuando yo cambio también de posición. En este momento estoy parado, cambio de posición, me siento, ¿qué voy a sentir? La presión en mis glúteos y lo que he doblado mis rodillas, ¿sí? De extensión a flexión. Pero ¿será que a tu cerebro le interesa, después de unos cuantos segundos que le esté mandando señal, están dobladas tus rodillas, están dobladas tus rodillas? No, ha cambiado la posición, le ha mandado el sensor a mi cerebro que ha cambiado la posición de mis rodillas, ahí se quedó. Y se ha apoyado mis muslos, mis glúteos en la mesa, digo en la silla, y ahí se quedó. No necesita mi cerebro, todo el tiempo están recibiendo señales, están apoyados sus glúteos, ¿ya? Entonces, solo lo que hacen es recogen la señal y en algunos segundos se adaptan y dejan de mandar la señal. ¿Entendido o no lo que quiero decir? ¿Ya? Entonces muchos de los receptores recogen la señal en el instante y listo, dejan de mandar la señal. Así de simple, dejan de mandar la señal. ¿Por qué? Porque así están diseñados. Solo lo que hacen es recoger cambios rápidos de la situación y listo, lo dejan. Nada más. ¿Ya? Hay sensores que se adaptan de forma parcial o no se adaptan. A estos son el problema. ¿Sí? Aquí están, por ejemplo, los sensores de dolor o de daño. Pregunta para ustedes: ¿será que hay gente que se puede adaptar y acostumbrar a vivir con dolor? Sí. No. ¿Pueden tolerar el dolor? Sí. ¿Ya? Pero ¿será que dejan de sentir dolor ya con el tiempo? No, el dolor es molestoso. ¿Ya? Ejemplo, si yo agarro una aguja, lo paso en tu piel, ¿tú vas a vivir con tu aguja hasta mañana? No, o sea, ¿se va a acostumbrar tu cuerpo a que a la aguja esté ahí pinchada? No. ¿Ya? Entonces, los receptores de dolor o de daño o no se adaptan o tardan en adaptarse. ¿Ya? Y eso es importante que entiendan. Entonces, muchos de los receptores prácticamente están diseñados para recoger el cambio rápido y listo, ya no mandan más señal. Pero algunos de los receptores todo el tiempo mandan la señal de que ha habido algún estímulo, y todo el tiempo, y no pueden adaptarse, siguen enviándole señal: hey, te está haciendo daño, levántate. Es como si agarraran aquí, si esto estuviera quemante, ya, ¿y yo qué hago? Me voy a quedar así, no, y me voy a acostumbrar a que no va a dar nunca. Te va a decir el sistema nervioso: te estás quemando, te está haciendo daño, tienes que levantar. Entonces
Entonces, una particularidad de los receptores es que se adaptan. El libro te dice al principio son de adaptación rápida o lenta, pero yo lo divido en tres, como está en el libro también: rápida, parcial o total. ¿Sí? Rápida, parcial o no se adaptan, los que no pueden adaptarse. Pero entre los dos están los de daño, dolor y esos sensores. Y ya vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, estoy hablando de características de los circuitos y de los receptores, como está en el título. Características de los circuitos y de los receptores. Les rogaría que tomen apuntes porque en tu libro esto está en chino básico. No es tan fácil de entender. ¿Ya? Seguimos. Ahora, ahí el libro te da algunos ejemplos. Por ejemplo, le dice los corpúsculos de Pacini y algunos otros corpúsculos más. Si yo te lo dibujo un receptor, mira, ahí está un receptor, mira, ¿sí? Este receptor como que tiene varias líneas concéntricas, hagan de cuenta que es membrana celular. Y cuando yo lo deformo, porque se puede deformar este receptor, fíjate, lo podemos deformar así, de esta manera. ¿Ya? Haz de cuenta que es un receptor grande, súper gigante, ¿no? Haz de cuenta. ¿Por qué? Porque yo lo estoy apretando con mi dedo. Cuando aprieto con mi dedo, ¿qué pasa con este receptor? Esta deformación, ¿qué es lo que genera? Una despolarización. ¿Ya? Pero después, con el tiempo, si fuera cualquiera de esos de tacto, como les digo, se adaptan. Entonces, ¿qué pasa? Solo esta deformación promueve despolarización, pero después de un tiempo, esta membrana puede llegar a reacomodarse, entre comillas, y entonces volver, entre comillas, a ser estricto, casi máximo, y hacer una pequeña deformación, y nuevamente, ¿esto qué es lo que pasa? Vuelve a estar negativo y deja de mandar estímulos. A eso se llama la adaptación. ¿Ya? Estos serían los sensores estos de tacto y todas esas cosas. ¿Ya? Bien, seguimos. Ahora, también puedo hacerles entender que los receptores que se adaptan rápidamente se desconectan, si quieren tomarlo, o se inactivan. Un sensor que se adapta rápidamente recoge la señal y después se inactiva, ya no necesita más. Pero un sensor de dolor nunca se va a inactivar, siempre te va a mandar sensaciones de daño. Listo, les he explicado de muchas maneras que es la adaptación. ¿Ya? Ahora, ahí te dice el libro, por ejemplo, los receptores de movimiento, de velocidad se adaptan rápidamente. El sensor de tu pelo, ¿ya? Por ejemplo, ¿tú sientes cuando se mueve tu pelo? Sí, muévelo tu pelo, vas a sentir el movimiento pelo. Esa es la terminación perítrica. ¿Ya? Ahora, pero ¿qué pasa si yo agarro mi pelo y lo pongo aquí? Solo en un momento va a sentir el momento, pero después no importa que esté así, mi pelo solo va a sentir el cambio de movimiento y ahí se quedó. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces ese es el... Bien, seguimos. ¿Ya? Ahora, sigo hablando nuevamente de las vías nerviosas. Resulta que vuelvo a decirte, ¿sí? Mira, por favor, los receptores estos están conectados ¿a qué? A vías nerviosas. Voy a hablar de estas vías nerviosas. Nuevamente, lastimosamente el libro no te habla de una cosita solo así, sino que te va mezclando todos estos elementos. Entonces, estas vías nerviosas, por donde viajan las sensaciones, ¿sí? Van a ser de dos tipos: vías o fibras nerviosas, de tipo A, ¿ya? Y fibras nerviosas, ¿sí? De tipo C. Así, ¿ya? También podemos clasificarlas de la siguiente manera. Fibras nerviosas, las de tipo A, son mielínicas, ¿ya? O fibras de tipo C, amielínicas. Mira cómo te lo estoy diciendo, ¿ya? Entonces, también podríamos dividirlas de la siguiente manera. Fíjate, es pregunta de examen. Las fibras nerviosas van a ser gruesas, las de tipo A. Y estas fibras nerviosas de tipo C van a ser ¿qué? Delgadas. Ahí está. Entonces, las vías por donde viajan los circuitos de estos receptores van a ser tanto mielínicos como amielínicos, ¿sí? ¿Qué características tienen las fibras de tipo A? Las fibras de tipo A, primero, son gruesas, esa es una característica. Dos, que son de alta velocidad, o sea, viajan el estímulo rápidamente. El tacto tiene que viajar rápido.
¿sí? El dolor también debe viajar rápido, ¿entienden? Especialmente el dolor agudo, pero hay un detalle, el dolor está recogido por fibras mielínicas, ya vamos a ver las más delgadas, pero viajan, ¿sí? Y esta velocidad puede llegar hasta 120 metros por segundo, la velocidad a la cual viaja la señal de las fibras mielínicas. 120 metros, haces esto y este es 120 metros de allá, ¿ya? Las fibras delgadas son amielínicas, de hecho ya les he dicho, y son de baja velocidad, dos de baja velocidad. La velocidad, si no me equivoco, el libro dice hasta de medio metro, 0,5 metros por segundo. O sea, son lentas, son fibras lentas. ¿Ya? Una cosa que sí vale la pena destacar es que también estas fibras de tipo A, por favor me gustaría que tomen en cuenta, se pregunta así, se dividen en fibras de tipo alfa, beta, gamma. No, está mal escrito. Algo así. Bueno, gamma, ¿ya? Y delta. Ahí está. ¿Sí? Entonces son fibras de tipo alfa, beta, gamma y delta. ¿Ya? Las fibras de tipo alfa, el libro hace de esta manera, más o menos unas flechas. Más o menos esto hace el libro. ¿Ya? Más o menos no es estricta la división, como que se superponen, ¿ya? Y te la hace esto porque, por ejemplo, las fibras alfa tienen un grosor de alrededor de ¿cuántas micras dice el libro? Creo que dice 20 micras, ¿correcto? El grosor o el diámetro de estas fibras es de 20 micras, 20 micras de grosor, de diámetro, ¿ya? Y estas fibras de tipo delta son como que casi exclusivas delgaditas, mira que no se superponen. ¿Ya? Son las más delgadas y estas tienen alrededor de, según nuestro libro, 5 micras, de 5 a 1 micra. De 5. ¿Qué? ¿Las delta? Las delta, 5 micras. 5 micras o menos, a 1 micra. ¿Ya? Y estas quiere decir que son más delgadas, de 1 micra o menos, o sea, menos de 1 micra. ¿Ya? Menos de 1 micra. Yo voy a poner así rápidamente. Pregunta. De examen, ¿sí? ¿Por dónde viaja el dolor agudo? Y ese dolor cuando te pinchas, te golpeas o pasa algo rápido, ¿sí? Por estas vías. El dolor viaja por esta vía, pero por este tipo de fibras, ¿ya? Que son mielínicas, pero las más delgadas. Es pregunta de examen. Además, por estas mismas vías que viaja el dolor, ¿sí? Pregunta para ustedes, ¿a qué eres más sensible? Ya te voy a hacer esa pregunta. ¿A qué eres más sensible? ¿Al frío o al calor cuando estás con la piel desnuda? Al frío. Al frío. Saltamos más rápido cuando estamos así, sí, hasta tu mano, ¿correcto? Y al calor medio que no. Algunas fibras de temperatura, especialmente para el frío, viajan por las fibras de tipo mielínicas delta. Ya es pregunta de esa. Ahora, estas son gruesas de aquí, por estas vías van a viajar el tacto, el uso muscular, el órgano tendinoso de Golgi, la presión que se generan en tus músculos, todas esas cosas. Entonces, incluso en las fibras A alfa, que son las más gruesas, viaja aquí la sensación de movimiento, o sea, la unión neuromuscular. O sea, para darle orden al músculo para que se mueva, pero de hecho tienes que saber eso. Ya, por aquí viajan esas sensaciones. Bien, ¿estamos hasta ahí? Bien, ok. Entonces ya sabes cómo te estoy explicando. ¿Es el delta entonces es que percibe más el dolor? El dolor y el frío. agudo y el frío. El dolor agudo y el frío. ¿Ya? O sea, ¿se lo podría decir las que perciben o las que transportan? Transmite, la que transmite, sí, sensaciones, porque transmite, estoy hablando de sensaciones. ¿Y la gama es de escaso dolor? ¿Cómo? No, nada. Estas no transmiten dolor, para nada. Transmiten otras cosas, tacto, presión, posición, movimiento, todas ellas. Estas son, incluso aquí está el tacto fino. Tacto fino debe ir por ahí, o si no, no vas a sentir el tacto más tarde, ¿no? Ese momento, como siento ese momento, ¿sí? Todo eso, por eso no es que no transmiten, no es que estas no tienen nada que ver con esto. Ahora,
Estas fibras de tipo C, las fibras de tipo C amielínicas también transmiten el dolor. Mira, fíjate, por eso te lo estoy poniendo al mismo nivel. Y también transmiten frío, pero también calor. Listo, ahí está. Aunque estas un poquito transmiten calor según el libro, pero estas transmiten más calor. ¿Ya? Y por las fibras amielínicas, y eso quiero que sepan, también viaja una sensación interesante que sería de los, no sensación, perdón, también viajan las sensaciones del sistema nervioso simpático. No son sensaciones, sino la transmisión del sistema nervioso simpático. ¿Ya? Es amielínica. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿por dónde viajan las señales que recogen los receptores? Por dos tipos de fibras, A o C. Si son A, son mielínicas, si son C, amielínicas. Depende de la velocidad, del grosor y muchos otros detalles más. Ahora, aquí incluso el libro te lo divide de vuelta en fibras de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. Así lo divide. Y estas serían las fibras de tipo 4. Ya está, ahí está, la otra división. Sí, lastimosamente tienes que aprender eso. Aparte del alfabeto, se clasifican en otras, 1, 2, 3. Sí, así lo clasifican. O sea, de la manera que tú quieres te puedo preguntar, de varias formas. ¿Sí? La puedo dividir solo en mielínicas y amielínicas. O si no, te puedo decir que las mielínicas se dividen en alfa, beta, gamma y delta. O te puedo decir que las mielínicas son 1, 2 y 3 en números romanos. ¿Ya? Y las amielínicas son solo fibras C, son fibras de tipo 4. Punto. ¿Y cuáles fueron? La 3 es el dolor y frío. Ya, ahora, estas de aquí serían relacionadas con estas fibras de aquí. Y las de tipo 3 estarían relacionadas con dolor frío, las más delgadas. Pero te vuelvo a decir, todas se sobreponen. No es tan estricta la división. ¿Ya? No es tan estricta la división. ¿Estamos? Bien. Seguimos. Seguimos. Las que son tolerantes Ya. Ahora, otra característica que tienen que saber del sistema nervioso y las conexiones de este sistema o sea, de los receptores al sistema nervioso y todo eso. ¿Ya? Y esa característica es la siguiente. El procesamiento de la señal, mira, imagínate, escúchame bien, por favor, yo sé que es un poquito difícil. Este es el receptor, ¿correcto? Esta es la neurona que va a transmitir esa señal. ¿Y dónde va a transmitir? Al cerebro, le podemos decir, porque la transmite al cerebro. ¿Estamos o no? Sí. Ahí se hacen conscientes las señales. Bien, ahora, este procesamiento de la señal, el procesamiento de la señal puede ser de dos tipos. Ya estoy hablando del procesamiento de la señal. Está ya aquí. ¿Quién procesa la señal, jóvenes? ¿Quién procesa la señal? El cerebro. El procesamiento de la señal va a ser de dos tipos. Un procesamiento que sería divergente, ¿ya? O un procesamiento que sería convergente. ¿Ya? ¿Qué sería el procesamiento divergente? Mira, escúchame bien y mira lo que voy a dibujar. Ya sabes que eso es cerebro, ¿correcto? Y mira, te lo voy a poner aquí. Mira, esto es cerebro. ¿Ya? Si es divergente, esta señal en el cerebro lo que va a hacer es amplificarse. O sea, estimular ¿qué? Varias neuronas. Entonces, el fenómeno de divergencia es de amplificación de la señal. Amplificación de la señal. Entonces, divergencia, se amplifica la señal. como que se ¿Ya? Estimula a varios grupos de neuronas. ¿Sí? Pero puede haber el caso siguiente. Fíjate, por favor. Puede haber el caso siguiente. Estas neuronas, mira, están conectadas. Lo voy a dibujar así. Están conectadas a neuronas. Mira, así te lo voy a hacer. ¿Sí? Y estas, que están conectadas así, van a llegar al cerebro. ¿Sí? Pero lo único que hacen es converger la señal.
En otras palabras, de tantos estímulos, en este caso se simplifica la señal. ¿Ya? Entonces, solo de un estímulo muy amplio, entre comillas, hace de que solo ese estímulo que es tan amplio, estimulado por varios receptores, solo se converja o se signifique en una neurona. ¿Listo? Entonces, el procesamiento de señal de los receptores puede ser procesado de forma divergente, o sea, amplificarse la señal, o de forma ¿qué? Convergente, simplificarse la señal, converger en una sola neurona. ¿Listo? Esta sería la otra forma de entender. ¿Listo? Bien. Seguimos. ¿Ya? Muchas veces, ¿sí? Esta forma de transmisión de la señal experimenta un fenómeno, y ese fenómeno se llama fenómeno de relevo. ¿Qué es fenómeno